Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El predicador, reverendo Gerald Green, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin con solo 13 personas. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con miles de iglesias en las principales ciudades de Corea y en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de todos los tiempos por diversos medios de comunicación, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Queridos amigos televidentes, esta es la 7ª prédica sobre las bienaventuranzas. La palabra del día de hoy la encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 9, que dice:
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En otras palabras, los que violan o rompen la paz no son bienaventurados y no pueden ser llamados hijos de Dios. Las mujeres también están incluidas dentro del término hijos. Por favor, tengan en cuenta que cuando la Biblia dice hijo o hijos, también incluye a las mujeres. Todos ustedes son hijos e hijas de Dios. Amén. La escritura de hoy dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Entonces, si no tiene paz en su vida debido a diferentes situaciones que lo enojan y lo amargan, o porque tiene discusiones y desacuerdos con otros, ¿acaso eso quiere decir que no son hijos de Dios? Si fuera así, esto sería un gran problema, porque aquellos que no son hijos de Dios no pueden entrar al reino de los cielos. Sin embargo, Juan capítulo 1, versículo 12 cita: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, a aquellos que creen que Jesús es el Salvador. Continúa el pasaje: les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 26 también señala: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Como se dijo, los que aceptan a Jesucristo como su Salvador y han recibido el Espíritu son hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, el término hijos en la escritura de hoy tiene un significado espiritual más profundo que simplemente ser un hijo de Dios que solo es salvo. Por favor, les ruego que escuchen este mensaje con mucha atención para que así lleguen a entender el significado espiritual del pasaje de hoy. Oro en el nombre del Señor para que ustedes hagan suya esta séptima prédica de las bienaventuranzas y así puedan ser llamados hijos de Dios. Ustedes que han aceptado a Jesús como su Salvador se han convertido en hijos de Dios, pero los hijos a los que se refiere esta bienaventuranza en el versículo 9 tiene un significado un poco diferente. Si logra tener las condiciones requeridas para ser llamado uno de estos hijos que menciona el versículo 9, recibirá poder de lo alto, será amado por Dios y recibirá respuesta a todo lo que pida en sus oraciones. El demonio le temerá y se alejará de usted. Recibirá gran autoridad y muchas bendiciones. Querido público televidente y miembros de las más de 6.300 iglesias en Corea y alrededor del mundo que están viendo este servicio a través del satélite, por internet o por la televisión, o que lo están escuchando por cintas de audio, hermanos de los santuarios locales y niños de la escuela dominical. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, se convirtió en el sacrificio expiatorio entre Dios y la humanidad pecadora. Él hizo la paz entre Dios y toda la humanidad. Adán y todos sus descendientes nacieron con pecado debido a la desobediencia de Adán, y ese pecado levantó un muro de iniquidad que separó a Dios de nosotros. Como señala Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nosotros éramos enemigos de Dios. Jesús fue crucificado para derribar el muro de pecado que nos separaba de Dios, ya que nos habíamos vuelto enemigos de Él. Jesús fue crucificado para traer paz. Colosenses capítulo 1, versículo 20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿No está escrito acaso que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados? Por eso, nuestro Señor derramó su sangre en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Él derramó su sangre al ser azotado, al llevar la corona de espinas, al ser clavado en sus manos y sus pies, y al ser atravesado con una lanza en su costado. Como ya se dijo,
Jesús se convirtió en una ofrenda de paz por medio del derramamiento de su sangre en la cruz por el perdón de nuestros pecados, y Él hizo la paz entre Dios y nosotros. Debido a que Jesús asumió el papel de pacificador, fue perfecta y completamente aceptado como Hijo de Dios. Cuando nos convertimos en pacificadores en todas las áreas, al igual que Jesús, el Hijo de Dios, quien es el pacificador por excelencia, también se nos acepta y se nos reconoce como hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquellos que aceptan al primogénito Hijo de Dios, el Señor, quien es el pacificador y que además se asemejan a Él, también llegarán a ser hijos de Dios, hijos e hijas. Sin embargo, no todos los hijos salvos de Dios son iguales. Inclusive, en este mundo, cuando hay varios hijos en una familia, no todos tienen la misma posición. Por ejemplo, en el caso de los príncipes, la situación del príncipe heredero y de los otros príncipes es muy diferente. Igualmente, los príncipes de la reina y los príncipes de las concubinas, cortesanas, de las siervas, son todos diferentes. En la dinastía coreana, Chosun, el príncipe heredero permanecía en palacio y disfrutaba de toda autoridad y honor. Sin embargo, los otros príncipes, luego que crecían y se casaban, tenían que dejar el palacio y vivir como criados. Además, en la mayoría de los casos, cuando los padres tienen muchos hijos, siempre hay uno que es el preferido. Siempre hay un hijo que es más amable, más obediente y que se parece más a sus padres. Del mismo modo, entre los hijos que son salvos están aquellos que son buenos conforme al corazón de Dios y los que no lo son. Algunos hijos se asemejan al Señor, echan fuera rápidamente la maldad de sus corazones y obedecen la palabra del Señor. Sin embargo, otros dicen que creen, pero no se despojan del pecado, sino hasta después de bastante tiempo. Siguen desobedeciendo y decepcionando a Dios. Dios nos amará en diferente grado en la medida en que tengamos un corazón que se asemeje al de Jesús. La razón por la que Dios ha estado cultivando a los hombres a pesar de tanto dolor y angustia es porque Él desea obtener verdaderos hijos que se asemejen a Jesús. Nuestro Señor perfectamente refleja al Padre. Por lo tanto, Dios desea que aquellas almas salvas, sus hijos, reflejen a su Hijo Jesús. En las bienaventuranzas, el término hijos de Dios se refiere a aquellos que se asemejan a Jesús, el Hijo de Dios, y que son justos conforme al corazón de Dios. Solamente aquellos que verdaderamente reflejan al Señor podrán ser llamados hijos de Dios. Solo entonces se les podrá llamar pacificadores. Cuando de esta manera nos convertimos en pacificadores, también podremos disfrutar de la autoridad y del poder espiritual que tuvo Jesús como Hijo de Dios. Como en el caso de Jesús, también podremos recibir respuesta a nuestras oraciones. De igual forma, también podremos manifestar el poder de Dios como lo hizo Jesús. Al igual que los espíritus malignos temblaron ante Jesús, igualmente temblarán ante los hijos de Dios, obedecerán a la autoridad de nuestras palabras. Del mismo modo, entraremos a la nueva Jerusalén, donde mora Jesucristo, y disfrutaremos del honor y la gloria como verdaderos hijos de Dios. Amigos y hermanos, ahora bien, ¿pueden ustedes llamarse pacificadores? En sus reuniones, ¿son ustedes los que rompen la paz o son los pacificadores? Deberían llevar paz inclusive a lugares donde no hay paz. Si no hay paz, es porque usted la quebranta. Por cierto, si realmente cree en Dios y aprende la verdad, no violará la paz con mala intención. Sin embargo, en la medida en que tenga su propio criterio de lo que es justo y correcto,
a veces sin darse cuenta ocasionará incomodidad a otras personas. Por favor, examínese. ¿Son los demás los que tratan de acomodarse a sus deseos y de consolarlo, o es usted quien se adapta y consuela a los demás? ¿A qué grupo pertenece? Por favor, escuchen el mensaje y examínense ustedes mismos. ¿Han ocasionado dificultades a los demás pidiéndoles que hicieran algo para su propio beneficio? ¿Se empecinaron en hacer las cosas a su manera pensando que su opinión era la única correcta, a pesar que sabían que estaban hiriendo a otras personas? Insiste en que los demás tienen que obedecerlo por ser el mayor y el de más jerarquía y autoridad. Dice, bien, soy el más antiguo y el jefe. ¿Por qué debo de obedecer a los que están bajo mis órdenes? Sin embargo, los hombres de espíritu no dirían eso. Si es un hombre de espíritu y escucha esta clase de afirmación, inmediatamente el Espíritu Santo obrará en usted. ¿Cómo reaccionaría usted? El Espíritu Santo le recordará el caso de Abraham y de su sobrino Lot. Entonces obtendrá la respuesta. Si por el Espíritu medita en estas cosas, podrá comprobar si es un pacificador o no lo es. Hebreos capítulo 12, versículo 14 señala, seguid la paz con todos. Viva en paz. Eso es lo que debe de hacer. Viva en paz con los que le agradan. Viva en paz incluso con aquellos que lo odian, con los que le causan dificultades, y viva en paz con todo el mundo. Continúa el versículo. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No verá al Señor sin esta condición. La palabra de Dios es absoluta. La pregunta es, si no tiene paz y santidad, ¿no será salvo acaso? No, no es así. Significa que no verá al Señor. Si entra al paraíso o va al primer o al segundo reino de los cielos, estando en el primer o en el segundo nivel de fe, no verá al Señor. No tendrá la posibilidad de ver al Señor aunque esté en el reino de los cielos. Para ver a Dios Padre tiene que ir a la Nueva Jerusalén. Y para ver al Señor tiene que llegar al menos al tercer reino de los cielos. En el paraíso o en el primer y en el segundo reino de los cielos no podrá ver al Señor. Incluso si Él se acerca a usted, no podrá levantar la cabeza para verlo. Se sentirá demasiado avergonzado para mirarle directamente. Ni siquiera lo podrá abrazar durante los 7 años del banquete de las bodas del Cordero. Así que, por lo menos debe llegar al cuarto nivel de fe para ir al tercer reino de los cielos. De todos modos, debe llegar a la Nueva Jerusalén. Amén. Entonces podrá ver al Padre, al Señor y a otros profetas y abrazarlos, hablarles y experimentará una dicha y una felicidad inimaginables. Entonces, ¿qué hará? No es difícil estar en paz con los demás y permanecer en santidad. Si puede hacerlo, quiere decir que es una persona santificada, que no tiene maldad en usted. Por eso irá al menos al tercer reino de los cielos. Tampoco es difícil ser fiel en toda la casa de Dios. Por eso, viva en paz con los demás y sea santo, sin lo cual no verá al Señor. No importa lo correcto o recto que sea, debe de seguir la paz y la santidad. Si los demás no se sienten bien con usted o si no tiene tranquilidad y solo discute, debe saber que hay algo en usted que no está bien ante Dios. A partir de ahora, analicemos detalladamente cómo podemos convertirnos en pacificadores. Primero,
Para llegar a ser pacificadores debemos estar en paz con Dios y también con nosotros mismos. Para estar en paz con Dios no debemos levantar ningún muro de pecado entre Dios y nosotros. Jesús, quien nunca pecó, fue crucificado para derribar el muro de pecado que existía entre Dios y nosotros. Sin embargo, si todavía vive en pecado y dice que cree en Dios, aún tiene un muro de pecado y no está en paz con Dios. Entonces, la primera condición para ser pacificador es vivir de acuerdo a la palabra de Dios y no pecar. Debemos estar en paz con Dios. Un hermano anciano de aproximadamente 80 años vino a mi residencia con su familia para que orara por ellos. Dijo que padecía de varias enfermedades. Me explicó que había sido cristiano por más de 2 años. No obstante, todavía sufría de muchas enfermedades. Luego de un rato, fue sincero. Me pidió que orara para que él pudiera dejar de fumar y de beber alcohol. ¿Y saben algo? Era un diácono. Tenía todas esas enfermedades porque no estaba en paz con Dios. Y me decía, sálveme, por favor, reverendo. ¿Acaso yo había intentado matarlo? ¿Acaso yo le había dicho que fumara y que no dejara el vicio? Él debía haberlo hecho por sí solo. Por eso le recomendé y le aconsejé que primero se pusiera en paz con Dios. Le dije, ¿por qué hasta ahora continúa bebiendo y fumando a pesar que a Dios no le agrada ninguna de esas cosas? Ese es el motivo por el cual Dios no le protege y sufre de esas enfermedades. Oré para que dejara de hacer eso y también para que abandonara cualquier otra cosa que le causara problemas. Después vino a verme con su familia y tenía una cara muy radiante. Me dijo, reverendo, estoy completamente sano. Así que vino a agradecerme por estar totalmente sano. Actualmente es miembro del grupo de misión de varones de la iglesia. Creo que se puso en paz con el Señor, renunciando a lo que tenía que renunciar, pero no se lo pregunté. Sin embargo, de cualquier forma, todas sus enfermedades fueron sanadas por medio de una oración porque estaba en paz con Dios. Solo entonces podemos estar en paz con nosotros mismos. Si no tenemos paz con Dios, el Espíritu Santo se entristecerá y por eso no tendremos paz con nosotros mismos. Nuestro corazón estará afligido. Si levanta un muro de pecado contra Dios al desobedecer, al infringir el orden o al tener problemas con los demás, entonces la paz del Espíritu Santo que mora en usted se romperá y por lo tanto su corazón se abatirá. Además, no tendrá protección alguna de parte de Dios. Para estar en paz con Dios no debemos levantar ningún muro de pecado contra Él. El inocente Jesús derribó el muro de pecado entre Dios y nosotros. Sin embargo, si todavía sigue viviendo en el pecado, aun cuando profese o declare su fe en Dios, todavía tendrá un muro de pecado y no estará en paz con Dios. Por lo tanto, la primera condición para ser pacificador es vivir por la palabra de Dios y no pecar. Luego podrá tener paz consigo mismo siempre y cuando siga los deseos del Espíritu Santo, expulsando la maldad de su corazón. Si no echa fuera toda la maldad que hay dentro de su corazón, todo tipo de maldad y de pecado se agitarán dentro de usted en cualquier momento. Por eso no tendrá paz en su corazón. Suponga que no cumple la palabra de verdad al desobedecer a Dios o quebrantar el orden. El Espíritu Santo se lamentará. No tendrá paz con Dios ni con el Espíritu Santo y no podrá tener paz consigo mismo debido al dolor y la aflicción. No tendrá paz en su mente y perderá la gratitud. A los que tienen una fe débil se les debilitará aún más y no tendrán paz. De esta forma Satanás los atrapará.
Si lucha consigo mismo de esta manera, también le será difícil tener paz con los demás. Por lo tanto, puede tener paz consigo mismo cuando termine de luchar contra el pecado y siga la verdad por completo bajo la dirección del Espíritu Santo. Podrá tener paz con los demás después que logre estar en paz consigo mismo. En segundo lugar, para convertirnos en pacificadores debemos tener un buen corazón. Mateo capítulo 12, versículo 19 y 20 cita: no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Nuestro Señor era tan bueno y amable que nadie oía su voz en las calles. Nosotros, siendo pocos, podemos hacer mucha bulla. Algunas personas hablan tan alto que otros las pueden escuchar a 10 o 20 metros. Sin embargo, como nuestro Señor era tan amable, nadie podía oír su voz en la calle. También caminaba sin hacer ruido. Continúa el versículo. La caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Como decimos, la bondad no quiere decir pelear, hacer alarde, ponerse uno mismo por encima de los demás o jactarse. El que tiene bondad amará y aceptará incluso a los que son malvados y a los que tienen una fe débil, porque desea que los demás estén mejor. El que tiene bondad observará el corazón de los demás en lo que hacen y los entenderá. De este modo encontrarán en él consuelo y descanso. Estimado público televidente y hermanos en Cristo, a veces hay siervos de Dios que tienen una gran pasión y amor por Él, pero sienten pena por ellos mismos porque a donde van rompen la paz. Conocen la verdad y no desean violar esa paz, pero en realidad ni ellos mismos pueden entender por qué hay siempre conflictos y discusiones a su alrededor. Esta clase de persona cumple su labor con pasión cuando piensa que es buena para el reino de Dios. Sin embargo, al hacerlo de esa manera, muchos se sentirán incómodos o se opondrán a él por diversas razones. Cree que aunque alguno se sienta incómodo, deberá soportarlo porque ese trabajo en particular es bueno para el reino de Dios y si él estuviera en su lugar lo habría sabido sobrellevar. Por eso, aun cuando haya opiniones divergentes o que algunos se opongan, seguirá haciendo lo que él considera que es bueno para el reino de Dios. Sin embargo, ¿qué piensa de eso nuestro Señor, quien no quiebra una caña cascada ni apaga un pabilo que humea? Él reconocerá el celo de esta persona por el reino de Dios, pero se entristecerá junto con las almas de aquellos a quienes ofendió e hirió. Por ejemplo, supongamos que el hijo mayor o el primogénito le trajo a su padre con todo su amor un buen regalo, pero regañó duramente a sus hermanos menores por no haberle obsequiado nada a su padre. Esto puede suceder en una reunión familiar o en cualquier otra ocasión. Digamos que el hijo mayor es rico, por eso le puede comprar buenos regalos a sus padres. Los lleva de viaje al extranjero y muchas otras cosas más. Pero luego, cuando está ebrio, riñe a sus hermanos menores y les dice: ¿cómo pudieron venir sin traer nada? ¿Cómo pudieron venir con las manos vacías? Quizás pudiera decir algo como: ¿cómo pueden tratar a nuestros padres de esta forma? El menor podría contestar y regañar al mayor diciéndole: hermano, ¿cómo puedes comportarte así delante de nuestros padres? Tú eres el mayor. Lo que has hecho es lo menos que se esperaba de ti. Entonces, si el primogénito fuera un vaso grande y tuviera un corazón grande, respondería: lo siento, hermano, tú trabajas muy fuertemente y tratas muy bien a nuestros padres. Estoy muy agradecido por esto.
Te lo agradezco en nombre de mis demás hermanos. Agradecerá de corazón a su hermano menor con lágrimas en los ojos diciendo, hermano, estoy tan agradecido que trates tan bien a nuestros padres. Sin embargo, ¿acaso la mayoría de los hermanos mayores actuarían así? No, dirían, a pesar que estoy pasando por un mal momento, le traje un buen regalo a mis padres. ¿Les pedí acaso que me ayudaran a ustedes? Entonces, comenzará una discusión con el hermano menor que responderá, estás muy orgulloso porque eres rico, ¿eh? Hermano, ¿por qué te jactas de ser rico? Nosotros también queremos ser ricos como tú para tratar bien a nuestros padres. La mayoría de los hermanos argumentarían de esta manera. Sin embargo, si el hermano menor tuviera un corazón más grande y generoso que el mayor, le diría, hermano, lo siento, verdaderamente lo siento y te estoy muy agradecido por cuidar tan bien de nuestros padres como lo estás haciendo. Procuraremos ser como tú y también cuidar bien de nuestros padres. Si pudieran decir esto, qué buena relación tendrían los hermanos. Al hermano mayor le remordería el corazón y por estas pocas palabras habría paz entre ellos. No obstante, la mayoría de los hermanos menores tampoco responderían de esa manera. Probablemente se quejarían diciendo, lo único que quieres es demostrar que eres rico. Tu esposa también lo hace así. Si se hablan de esta manera, no habrá paz. ¿De qué lado va a estar usted? Digamos que el hermano mayor regañó a sus hermanos menores. Entonces, el padre preferiría que sus hijos estén en paz en vez de recibir regalos. Nuestro Dios Padre desea que conozcamos y que reflejemos su corazón en lugar de hacer grandes obras en su nombre. Es más valioso y grato al corazón de Dios estar en paz con los demás y tener consideración con los débiles en la fe en la medida que esté dentro de los límites de la verdad. Una de nuestras hermanas me dio su testimonio una mañana diciendo, reverendo, he sido sanada y llena del Espíritu Santo. He echado fuera todas las cosas malas que tenía mi esposo. Debió de haber insistido muy firmemente para que su esposo viviera por la verdad y asistiera a la iglesia. Dice que lo hizo porque estaba llena de la gracia de Dios. Sin embargo, hoy en día sus padres, que viven en el campo, y su esposo, no quieren que venga a la iglesia. Prefieren que adore imágenes e ídolos. Ahora esta hermana me dice que se ha dado cuenta que actuó mal y que su maldad se ha manifestado de esa manera. Así que hoy comprende que se equivocó. Si ella conocía a Dios y había sido sanada por Él, debió haber tratado a su esposo con más amabilidad. Entonces, él habría estado agradecido por ello. Por cierto, si el esposo hubiera tenido un corazón grande y bueno, hubiera estado agradecido a Dios por haber sanado a su esposa. Él la habría apoyado para que continuara asistiendo a la iglesia aun cuando ella no se hubiera comportado amablemente con él. Pero en la mayoría de los casos esto no es así. Por eso el esposo se molestó y comenzó a acosar a su esposa. No la dejaba venir a la iglesia. Le pidió que adorara imágenes sabiendo que Dios la había sanado. Sin embargo, la esposa no actuó con bondad. Si hubiera atendido bien a su esposo y hubiera procurado sembrar fe en él, la situación no hubiera ido tan lejos. Ahora ella tiene problemas por haber tratado a su esposo como lo hizo. Por eso necesitamos estar en paz con todos. Digamos que nombro a un pastor general de distrito. Después de un año, todavía no da frutos. A veces su congregación experimenta un decrecimiento bastante negativo. Entonces, ¿qué debería hacer? Podría muy bien decirle, pastor,
Ya han pasado un par de años y no ha logrado producir nada de fruto en su congregación. Así que, ¿por qué mejor no da un paso al costado y en lugar de ser pastor general, es pastor de zona? Aproveche ese tiempo para fortalecerse y luego regrese nuevamente como pastor general de distrito. Podría sugerirlo porque soy pastor principal de la iglesia. Sin embargo, nunca lo he hecho. He esperado por 1, 2 y hasta por 3 años. Los pastores generales y los pastores de distrito tienen que hacerse cargo de sus miembros día y noche y orar permanentemente. No tienen tiempo para descansar. Sin embargo, algunos pastores de distrito a veces simplemente se van a su casa y descansan durante las horas de trabajo o tienen reuniones familiares o de otra índole en sus casas durante sus horas de trabajo. Igualmente, puedo ver cómo están administrando su tiempo en otras áreas. A pesar de todo esto, procuro comprender. Trato de creer que lo hará mejor el próximo año. A la larga, hará su trabajo bien como pastor de comunidad o como pastor general. Los sobrellevo y trato de ayudarlos para que lo hagan mejor. No los desaliento ni les hago pasar malos ratos, pero siempre intento ayudarlos para que lo hagan mejor. Sin embargo, si digo, oh pastor, esto no puede seguir así. Si les digo, pastor, no ha hecho crecer la iglesia en casi 3 años. Es hora que deje ese cargo a otro pastor y que ahora sea pastor de zona en vez de ser pastor de distrito. Si lo hago, entonces no habrá paz. Además, ¿cómo se sentiría? Finalizó todos los cursos del seminario y completó su ministerio como pastor no ordenado. ¿Qué pasaría si luego de haber completado esos 10 o 15 años de entrenamiento y haber llegado a ocupar el cargo de pastor general, finalmente se le cambia a un puesto inferior? ¿Qué le sucedería? Además, ¿cómo se sentiría su familia? Teniendo en cuenta todo esto, no podría tomar esa decisión. Lo espero 1, 2 años hasta que dé fruto. De esta manera debemos estar en paz con todos. Lo hago así para guardar la paz. Lo mismo sucede en su familia, centro de trabajo o en su negocio. En la medida en que no sea una mentira, es más agradable y justo al corazón de Dios estar en paz con los demás, teniendo en cuenta que su fe es débil. En tercer lugar, para llegar a ser un pacificador, no debe buscar su propio beneficio, sino el de los demás. En Génesis capítulo 13 se menciona que mientras Abraham y Lot permanecieron juntos, se produjeron algunas peleas entre sus pastores. Lot fue bendecido mientras permaneció con Abraham. Ambos tenían mucho ganado porque Dios amaba a Abraham, pero sus pastores se peleaban debido a la falta de agua para el ganado. Por eso no pudieron permanecer juntos más tiempo. Tuvieron que decidir qué tierras elegía cada uno. Abraham era el tío y Lot era bendecido debido a él. Por eso era obvio que Abraham tenía derecho a elegir primero. Sin embargo, Abraham no insistió en ello, sino que le concedió a Lot, su sobrino, el derecho de elegir primero. Génesis capítulo 13, versículo 9 cita: ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot tomó la tierra del este, que tenía suficiente agua y era fértil. ¿Acaso se ofendió Abraham porque Lot tomó la mejor parte? ¿Se quejó acaso diciendo, si le ofrecí a Lot que eligiera primero, él debió haberme dejado a mí elegir primero, porque yo soy mayor que él? Si hubiera actuado tan solo por las apariencias y no se hubiera despojado de su deseo de buscar su propio beneficio, Abraham no hubiera tenido verdadera paz. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, Abraham deseaba que su sobrino escogiera la mejor parte y así estar en paz con él. Por esa actitud, Abraham posteriormente recibió incluso más bendiciones de Dios. Si tiene la clase de corazón que menciona Mateo capítulo 5, versículo 39 al 41,
Entonces, si alguien lo golpea en su mejilla derecha, también le dará la otra. Y al que quiera ponerle pleito y quitarle la túnica, le dejará también la capa. Y si alguien le obliga a andar 1 milla, irá con él 2 millas. También, como señala Mateo capítulo 5, versículo 44, podrá amar a sus enemigos y orar por los que le persiguen, y así llegará a ser hijo de Dios. Por cierto, debe amar hasta a sus enemigos. ¿Ha orado para que Dios bendiga a aquellos que lo han importunado, que lo han maltratado y que han calumniado de usted? ¿Los ha perdonado verdaderamente con amor, sin odio ni rencor? ¿Cómo ha reaccionado? ¿O tuvo esta actitud? No los quiero ver más. ¿Qué corazón tuvo? ¿Abrazó con amor a esa persona y oró por ella? Honestamente, yo amo a las personas. Incluso si me han calumniado u odiado, los extraño. Extraño hasta aquellos que me traicionaron y me dejaron. Lloro cuando los recuerdo. Con cuánto cariño los recibiría si regresaran. Nunca los he odiado. No los odio aunque me hayan perseguido, difamado o por haberme llamado hereje. No escojo mis corbatas. No elijo la corbata que me pongo con un determinado terno. Me pongo cualquiera. ¿Y saben por qué? Las uso para complacer a todos los hermanos de la iglesia. Algunos hermanos me dicen, reverendo, hoy su corbata no le queda bien. O esa corbata no va bien con el terno. Sin embargo, otros hermanos me dicen, reverendo, usted tiene muy buen gusto para vestirse. Su corbata le queda perfecta. Algunos dicen que va bien con el traje, pero otros que no me queda bien. Hasta tenemos los que dicen, el reverendo hoy se ha puesto algo muy llamativo. La próxima vez debería vestirse de manera más conservadora. Cada persona tiene un gusto diferente. ¿A quién debo complacer? Nunca podré agradar a todos los hermanos. Por eso procuro no elegir nada. Incluso si me pongo mi corbata favorita, a algunos les gustará y a otros no. Aun cuando me ponga una corbata de color gris, a algunos les gustará y a otros no. Esta es la razón por la que las tiendas de ropa pueden ganar dinero. Hay diferentes clases de ropa con una variedad de colores aún mayor. Algunas son de colores muy brillantes, mientras otras no lo son tanto. Hay también diferentes estilos de ropa. Hay hasta ropa que se ve muy rara. De cualquier modo, toda se vende porque hay gente para cada uno de estos diferentes modelos. Hay estilos de moda populares. A algunas personas les gustan los colores opacos. Escogen toda su ropa de ese mismo color y para ellos los colores brillantes son algo pasado de moda. Aunque piense que el estilo que va con usted es bonito y elegante, a los que les gustan los colores opacos dirán que no sabe elegir buena ropa. Así que no tiene que preocuparse por estas cosas. Solamente póngase lo que le gusta y nada más. Lo que estoy diciendo es que cada persona piensa de manera diferente. Fueron criados en circunstancias diferentes y la base o el fundamento de su formación y educación es también diferente. Por lo tanto, ¿qué debería hacer para estar en paz con toda clase de gente? Solamente puede estar en paz cuando procura adecuarse a los demás, los sirve, trata de entenderlos y los obedece. Es lo mismo entre los esposos. Sucede lo mismo con las familias y entre padres e hijos. Si los padres le dicen a sus hijos, yo soy su padre, así que hagan lo que le digo. Entonces, aunque el hijo obedezca al padre, dentro de su corazón se quejará y finalmente un día se rebelará. Si los padres, hijos, esposos y hermanos siguieran la verdad y se sirvieran el uno al otro, todos podrían estar en paz. De esta manera llegará a ser un hijo de Dios al amar a sus enemigos y orar por los que lo acosan, como menciona Mateo capítulo 5, versículo 44. Nuestro Señor oró a Dios pidiéndole que perdonara a los que lo estaban crucificando.
Solamente podemos tener paz cuando amamos de todo corazón, incluso a nuestros enemigos, y buscamos su bienestar. Si hacemos esto, estaremos en condición para entrar a la Nueva Jerusalén como verdaderos hijos de Dios. En cuarto lugar, para ser un pacificador, tenemos que negarnos a nosotros mismos y llegar a ser como trigo maduro que mengua y muere por otros. Todos tenemos diferentes niveles de fe, diferentes clases de arrogancia y diferente forma de pensar. Su carácter, educación y las circunstancias en las que se criaron y sus hábitos son diferentes. Por lo tanto, su manera de pensar y sus preferencias son también diferentes. Todos tienen diferentes patrones y criterios. Y si cada persona insiste en lo que le gusta, no podríamos tener paz. Aun cuando tenga la razón, debe ser capaz de sacrificarse por los demás, aunque por ello pase cierta incomodidad. Por ejemplo, a una persona le gusta que las cosas estén limpias y ordenadas en su habitación, mientras que a su compañero de cuarto no le gusta limpiar ni mantener sus cosas ordenadas. Obviamente, lo justo y correcto sería que el compañero desordenado corrigiera sus hábitos y ordenara sus cosas. Ahora bien, porque a uno no le gusta el desorden del otro, podría intentar cambiar a su compañero de cuarto, y si no cambia pronto, manifestará su frustración y podrá herir sus sentimientos. Entonces, Satanás empezará a acusarlo. Aun cuando el compañero desordenado supiera que ha hecho mal, se resentiría. Por eso habrá un enfrentamiento entre los dos y se sentirán incómodos el uno con el otro. Por supuesto, ante Dios limpiar es lo correcto, pero si eso lo hace sentir incómodo o si por eso hiere los sentimientos de alguien solo porque no es muy limpio, eso tampoco está bien ante Dios. Si algo está demasiado sucio, es mejor que usted lo limpie y espere hasta que esa otra persona cambie. Esté en paz con esa persona. Claro, es muy diferente cubrir los errores de alguien o ignorar que lo que hace está muy mal solamente para estar en paz con él. Sin embargo, para tener paz no debe ir en contra de los principios de la verdad y tan solo abandonar y dejar que la otra persona siga camino a la perdición. Debe estar en paz con todos, pero solo dentro de la verdad. Es decir, primero debe estar en paz con Dios antes que con el hombre. Si intenta estar en paz con los hombres actuando con falsedad, no tendrá paz con Dios. El buscar la paz yendo en contra de los principios de la verdad de Dios significa no gozar de bendiciones espirituales, sino más bien comprometerse con el mundo y pecar. Por ejemplo, para estar en paz con los miembros no creyentes de su familia, ¿podría usted adorar a otros dioses? Si sus colegas no creyentes en el trabajo le piden que beba licor para que esté a tono con todos en la fiesta, entonces, ¿qué haría? En ese caso, deberá firmemente rechazar la tentación y hacer lo que más agrada a Dios. Desde luego, entre tanto, debe ser sabio, no debe buscar estar en paz con los hombres yendo en contra de la verdad. Esta no es la voluntad de Dios ni parte de las bienaventuranzas. Debe estar en paz con los demás dentro de los límites de la palabra para no vulnerar la paz con Dios. Ahora bien, supongamos que es un empleado recientemente contratado y que su compañía va a realizar una reunión el día domingo. Entonces, ¿qué debería hacer? Estaría bien decir, jefe, el domingo debo ir a la iglesia, por eso no voy a participar en la reunión de la compañía. No, decir algo así no estaría bien. Debe ser sabio, lo suficientemente sabio para persuadir a la otra persona amablemente, buscando estar en paz con ella y tocando su corazón. Si lo rechaza, podrá esperar una mejor ocasión aprovechando una oportunidad en que esa persona esté contenta y así ganar su corazón. Debe trabajar duro los otros días y conquistar su corazón para que lo pueda comprender cuando le diga lo que tiene que decirle. Si simplemente le dice con frialdad, yo voy a la iglesia los domingos, por eso no puedo participar en esa reunión, va a provocar antipatía.
Saben lo que pasaría. En su trabajo no querrían ni siquiera oír la palabra iglesia y hasta pueda que rechacen a Dios. Así que debe ser lo bastante sabio para estar en paz primero con Dios y no romper la paz con los demás. Termino el mensaje. Estimado público televidente y hermanos en Cristo, Génesis capítulo 17, versículo 1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Como está escrito, Dios desea que sus hijos reflejen las características de Jesús, que se santifiquen por completo y que actúen y se comporten perfectamente. Dios creó el árbol de la ciencia del bien y del mal y nos ha estado cultivando hasta el día de hoy para obtener verdaderos hijos que se asemejen a su unigénito Hijo. Cuando Dios logra formar un hijo perfecto, amará mucho a ese hijo, caminará con él y cuando llegue al reino celestial, Dios compartirá por siempre su amor con ese hijo en la Nueva Jerusalén. Hoy les he hablado de cómo llegar a ser un pacificador. Cuando se convierta en pacificador, se le reconocerá como un hijo perfecto que refleja a Dios y que es justo ante Él. En el pasado, el príncipe heredero gozaba de gran honor. Entonces se imaginan lo honrado y bendecido que será si es reconocido como un verdadero hijo del Dios Creador Todopoderoso y que además es justo ante Él. Dios Padre, quien está lleno de amor, se sentirá muy complacido de usted y le concederá incluso los deseos de su corazón. Aunque usted mismo no procure sobresalir, Dios mismo le exaltará delante de todos y demostrará que es un hijo amado suyo, y hasta las huestes celestiales y los ángeles le honrarán y servirán. Espero que reflejen el corazón del Señor, quien amó aún a sus enemigos y tuvo paz para con todos. Oro en el nombre del Señor para que sea reconocido como un verdadero Hijo de Dios, que goce de honor y de autoridad y que more en la Nueva Jerusalén, donde se encuentra el trono de Dios. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad
en todo tipo de cáncer, SIDA, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, que la parálisis, artritis y hernia sean sanadas, que todo dolor, lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca, que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera, que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división fuera, que toda cadena de injusticia se rompa y se libere y toda oscuridad sea echada fuera, que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos, dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que puedan llevar una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras en ellos para que con sus labios puedan testificar. He conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.